Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí hoy, martes 31 de mayo, a las 7 de la noche en punto, por su canal Onda Digital Perú. Y estamos en su programa Punto Crítico. Vamos a analizar en esta primera parte del programa, siempre tratando de explicarles lo más pedagógicamente que pueda, ¿qué está pasando en el mundo y qué está pasando en nuestro país? En este primer bloque quiero hablarles de la economía mundial. Miren, hasta antes de la pandemia, que claramente nadie sabía que podía ocurrir, solo en las películas habíamos visto algunos desarrollos que podían imaginar y decíamos era ciencia ficción. Y total vino la pandemia y a todo el mundo nos puso de vuelta y media. Y hasta ahora seguimos en este tema sin realmente tomar conciencia de que el mundo ha cambiado mucho. Miren, yo por lo pronto creo que una de las cosas que tendrá que hacerse a nivel de Perú, este año no, pero el 2023 o 2024 rápidamente un nuevo censo. Y así en todos los países. ¿Por qué? Porque creo que el país es otro en este momento y es otro aceleradamente. Lo que quiere decir que los problemas que teníamos antes de la pandemia no es que hayan sido solucionados, pero ahora tenemos otros problemas y tenemos también algunos elementos que no habíamos pensado manejar y que de repente se convierten en aspectos positivos que hay que valorar. Pero hablando de la economía mundial, escuchaba el otro día, un informe de la economista nigeriana, que es la directora general de la Organización Mundial de Comercio, y señala con preocupación que las expectativas del comercio mundial en el 2022 están con una tasa de crecimiento 1 o 2 puntos menor que la que se esperaba hace un año. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la economía mundial? Bueno, primero, lo que está pasando es que como producto de la pandemia, que puso, como digo, en jaque a todo el sistema y a toda la manera en que vivíamos hace 2 años, esta pandemia paralizó la producción porque impidió que la gente fuera a trabajar. No fue una inundación, no fue un terremoto, no fue un tsunami, no, fue una situación donde la infraestructura seguía intacta, las máquinas estaban ahí, los edificios no se habían caído, todo estaba intacto, excepto que no podíamos ir a trabajar porque si íbamos en las condiciones en que estábamos, sin vacunas todavía, pues nos íbamos a contagiar y nos íbamos a morir. Entonces, el proceso productivo se hizo más lento en algunos países más que en otros. Definitivamente en el Perú la paralización fue mucho más fuerte que en otros países porque aquí, por la precariedad del sistema de salud pública, por la falta de información en línea y también por errores que cometió el gobierno de entonces, que presidía el señor Vizcarra, ¿no? Se generaron una serie de situaciones que nos llevaron a una cuarentena, yo diría, que pudo haber sido no tan fuerte. Y lo peor es que esa cuarentena no generó las condiciones de acotar el virus ahí donde estaba avanzando, sino prácticamente nos paralizó para que el sistema se preparara, pero cuando terminó la cuarentena y empezamos a salir, empezaron los contagios, porque no habíamos trabajado durante esa cuarentena el tema de ubicar exactamente a los contagiados y a su entorno a efectos de que no se propague, como de hecho pasó. Entonces, así como pasó en Perú, también pasó en la mayoría de los países del mundo, solo que, como digo, en menos impacto, con menor fuerza. Sin embargo, eso ocurrió en 2020. El 2021 empezamos a reactivar aquí en Perú y en todo el mundo, y al momento de reactivar pasó un tema curioso, y es que algunos de los que reactivaban ya no reactivaban productivamente sus ventas, su actividad, de la manera como trabajaban antes de la pandemia. Por ejemplo, habían centros comerciales que tenían todavía
su grupo de vendedores, etcétera. Pero durante el encierro y durante el tiempo que hemos estado sin poder tener ese relacionamiento social con cierta normalidad, durante ese periodo hemos desarrollado todos, ¿no? Empresas, personas, organizaciones, todos, hemos desarrollado unas capacidades para poder trabajar de manera digital muchas cosas que antes hacíamos de manera analógica o física, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que parte de la reactivación se ha dado sin que se reactive al mismo tiempo los empleos que habían antes. De hecho, hay un importante número de personas que perdieron su empleo. Muchos de esos empleos eran empleos formales, en planilla, con derechos, y muchos formaban parte de la informalidad, que tiene varias caras. Entonces, fíjense la complejidad de este tema. Entonces se reactivó la economía, pero se reactivó sin los trabajadores que había antes. ¿Por qué? Porque ya se recurría, por ejemplo, en lo que es entregas, más al delivery, y por lo tanto se necesitaba ya en un restaurante, por ejemplo, menos mozos de los que había antes, porque la gente estaba prefiriendo, por cuidarse y ya por costumbre en algunos casos, mantener la compra, pero no ir físicamente al restaurante. En los centros comerciales se ha privilegiado lo que es la venta en línea, las ofertas en línea, y por lo tanto uno va al centro comercial y no encuentra a nadie que lo ayude, y es más, las mejores ofertas y los productos novedosos están en el catálogo virtual y no están físicamente. Como quien dice, vayan a hacerlo virtualmente y no vengan aquí, ¿no? Eso solo por poner dos ejemplos de lo mucho que está pasando. De manera que esta característica tan peculiar que ha tenido la pandemia también ha producido efectos que ya son irreversibles, porque esas formas de trabajar y de organizar la venta y la producción no van a cambiar. Cada vez se van a utilizar más tecnologías digitales para estos temas. Pero hay otro aspecto, refiriéndonos a la economía mundial, que ha tenido también características muy particulares. Como nos habíamos a nivel mundial reprimido, vamos a decir así, en nuestra actividad económica y comercial normal, abruptamente por la pandemia, entonces el 21, cuando empezamos a salir, y los países también empezaron a reactivar todos juntos y al mismo tiempo. Es decir, un año estuvimos prácticamente detenidos y al siguiente año hemos tratado de recuperar lo que habíamos perdido en términos de dinámica comercial y productiva, pero no proporcionalmente, sino a la vez. Eso produjo una tremenda crisis en los suministros, en la cadena de suministros, principalmente porque no había buques. O sea, si un buque está en posibilidad, y la flota de buques, ya hablándolo en términos macro, está en posibilidad de poder llevar la carga de enero, febrero, marzo, abril, en todas las rutas comerciales del mundo. Pero si de pronto viene, así como fue abrupta la parada, fue también violenta la salida, la recuperación, y todos querían recuperar el tiempo perdido, pero vender a la vez lo que no habían vendido en un año. Entonces, las demandas de transporte, las demandas de containers, de espacios de carga a nivel internacional y sobre todo a nivel marítimo, empezaron a colapsar. Y eso ha significado que muchos de las órdenes de compra, de importaciones, por ejemplo, tengan tiempos mucho mayores que los normales, porque las rutas comerciales, las rutas de transporte empezaban a privilegiar lógicamente a los clientes que cargaban más. Ergo, los chinos y otros países asiáticos y otros países desarrollados tenían la primera prioridad, y los países en desarrollo, los países más pequeños, o sea, nosotros estábamos en un segundo lugar, digamos, frente a las compañías navieras, que además son propiedad de empresas capitalistas de estos países más avanzados. Fíjense cómo se va configurando una suerte de economía post-pandemia, aunque todavía no ha terminado la pandemia, pero que va cambiando las cosas. Y va cambiando las cosas para siempre. No vamos a retornar entonces a lo que era la economía mundial antes del 2020, antes de la pandemia. No vamos a retornar. Vamos a generar
una economía nueva, con algunas características que teníamos anteriormente, pero con otras que ni siquiera imaginábamos íbamos a tener, o con otras que pensábamos tener, pero todavía dentro de 10 o 15 años, y que se han adelantado por el hecho de la necesidad que el cuidado sanitario frente a la pandemia ha necesitado cubrir. Esa necesidad de hacer las cosas, pero con distanciamiento social, con cuidado sanitario. Es decir, hacerla a veces con menos velocidad que lo que estábamos acostumbrados a hacer. De manera tal que la economía mundial hoy día tiene cambios estructurales, tiene cambios pero fundamentales. A esto, que era ya un tema que venía del 21 observándose y que originó que hubiera una crisis de suministros, ¿no? También derivó que hubiera temas con el suministro de combustible, básicamente el petróleo, de manera tal que ya el tema del crecimiento de los precios del petróleo venía antes de la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, hemos tenido, digamos, una primera crisis donde la oferta intentaba recuperar rápidamente el tiempo perdido y la demanda global se incrementó fuertemente el 2021. Le voy a explicar brevemente esto. En economía existe un concepto que seguramente lo han escuchado los que no son economistas y nos están viendo, que es oferta y demanda, ¿no? A nivel de país también se habla de oferta global y demanda global. La oferta global está dada por la producción interna en el país, que es el Producto Bruto Interno o el famoso PBI, y por las importaciones, que es lo que viene del exterior, también para abastecer con bienes y servicios la demanda que haya global. Y la demanda global es la demanda de las familias, que se llama consumo nacional, la demanda de las empresas, que es la inversión nacional, inversión privada, ¿no? La demanda del gobierno, que son los gastos de gobierno, y la demanda del mundo con respecto al país, que se llaman exportaciones. Entonces, ¿qué ha pasado el 2021? Que esta demanda global, que también ha estado, digamos, aquietada, acotada, digamos, artificialmente y deliberadamente detenida, en el 2021 rápidamente ha querido también recuperar los niveles de consumo, de inversión que tenía antes de la pandemia. Y eso ha hecho que la demanda vaya con fuerza por una oferta que no era capaz de responder en la misma velocidad, por lo que ya hemos comentado. Cuando la demanda presiona sobre la oferta, hay una subida de precios. Y a ese fenómeno le llamamos inflación. O sea, la inflación es la manifestación de un problema. Así como cuando sentimos un temblor y un terremoto, primero estamos escuchando el ruido, luego viene el movimiento, ¿no? Con todo lo que implica. Bueno, esa manifestación del fenómeno es lo que es la inflación, suben los precios. Pero realmente lo que está pasando es que la placa continental está chocando con la otra placa, con la placa de Nazca, y esto está produciendo, dependiendo del tipo de fricción y de liberación de energía que haya, un temblor pequeño o un terremoto de gran magnitud. Muy bien, esta presión de la demanda mundial o de la demanda global sobre la oferta global en medio de esta situación post-pandemia ha generado inflación en el mundo. Y ha generado una inflación que en Estados Unidos es cercana al 8%, que es una inflación inusitada en la historia de los Estados Unidos desde hace 40 años. Y por lo tanto, una política inmediata que tiene que hacer cualquier país a través de su Banco Central es tratar de retirar liquidez de la economía para que haya menos demanda, y si hay menos demanda, hay menos presión y los precios puedan empezar a bajar, para estabilizar la economía. Algo así como si estuviéramos con fiebre muy alta, 38, 39, nos tomamos un Paradol, un paracetamol, ¿no? Para bajarla, a ponerla en nivel de 36, 37, que es la temperatura normal del cuerpo humano. Muy bien. Entonces, eso ha pasado, todo eso ha pasado en el 2021, ¿no? Entonces teníamos la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, ¿no? Y tenemos una post-pandemia que había originado ya problemas de reestructuración productiva, problemas derivados de nuevas formas de comercialización y producción, y problemas derivados de
una afectación en la cadena de suministro, especialmente en el transporte y especialmente en el transporte marítimo, que es la mayor parte del transporte mundial se hace por vía marítima, ¿no? De comercial. Y esto definitivamente ya era un problema que llevó a subida de precios de alimentos, subida de precios de petróleo y combustibles, energía, ¿no? Y inflación. Demanda presionando sobre la oferta, suben los precios, inflación. Inflación en Estados Unidos, inflación en Europa, inflación en Perú. Ahora, paréntesis, la inflación en Perú también tiene un componente local, producto de que los actores económicos, las familias, los empresarios, cuando ven lo que está pasando a nivel de la economía peruana, pero sobre todo a nivel de la política peruana, durante este gobierno que preside el señor Castillo, como no genera confianza, como más bien genera incertidumbre, no hay un norte claro, se toman medidas que solamente generan dudas, desconfianza. Entonces eso acelera también la incertidumbre, y la incertidumbre y la desconfianza también generan maneras especulativas que llevan a elevación del tipo de cambio o también a elevación de precios internos. Muy bien. A todo eso que ya les he comentado, que ya era complejo, se ha unido ahora el tema, o sea, tenemos pandemia, crisis económica post-pandemia, inflación, ¿no? Y a eso se ha unido el tema de la guerra, en realidad, la guerra provocada por Rusia invadiendo, digamos, abusivamente Ucrania, y con todo lo que eso significa. No solo por lo que significa una guerra, que ya es un asunto lamentable en estos tiempos, en el siglo XXI. Ya el mundo, la historia mundial ha tenido experiencias de guerras que solo han originado muertes y digamos, no han hecho que nadie gane en particular. La guerra es un pierde-pierde, aunque haya victoriosos, aunque haya quienes consideren que ganan con eso. ¿Por qué atrasa el desarrollo mundial? Porque muere mucha gente, porque familias quedan desintegradas, y porque queda siempre ese resentimiento, ese odio, porque se cometen evidentemente abusos. La guerra es evidentemente una acción humana de las que deberíamos haber aprendido ya. No hay nada positivo que se pueda sacar de una guerra. Bueno, pero en lo económico, volviendo a la explicación que les estoy haciendo, el hecho de que esta guerra se esté generando ya tiene, digamos, un tiempo de varias semanas, este conflicto, en el corazón de Europa, ¿no? Y en una zona donde tanto los involucrados como los que están alrededor tienen mucho que ver con la oferta alimentaria y con la oferta energética. Y entre ambos con la oferta de fertilizantes. Y en consecuencia, ahora tenemos un problema que tiene que ver con que los precios de los alimentos siguen altos, ya esta vez no porque ha subido el precio del combustible, sino porque la propia oferta de alimentos está en problemas, ¿no? Pero además tenemos una situación donde el principal insumo o uno de los principales insumos para poder desarrollar una buena campaña agrícola es fertilizar la tierra. Y para eso se necesitan los fertilizantes que produce la petroquímica. Y esos fertilizantes han subido geométricamente de precio. Están en precios inimaginables, inalcanzables para un agricultor promedio. Todo ello, la escasez, más la elevación de los precios de los fertilizantes, va a hacer, ya está haciendo, Perú es un ejemplo, pero todo el mundo tiene este problema, que la oferta de alimentos en la campaña 2022-2023 sea muy inferior a la que se necesita para poder abastecer la demanda correspondiente. Y eso va a generar lo que se está llamando ya una crisis alimentaria global. Y van a faltar alimentos para el consumo normal que tiene la población mundial. Este es un tema muy complicado que junto con los otros hace un cóctel de malas noticias que genera una situación que nos lleva finalmente a pensar vamos a tener todavía en el escenario internacional y por lo tanto en esta economía globalizada, en el escenario local peruano también, una serie de incidencias, una serie de efectos para los cuales lamentablemente no nos estamos preparando porque estamos, como dicen los jóvenes, en otra agenda, en otro chip,
en otra frecuencia. Aquí estamos discutiendo temas que no tienen ninguna trascendencia para la gente, mientras el mundo nos va avisando que viene una crisis alimentaria, que ya hay una crisis energética, que ya hay una crisis económica post-pandemia y que esto implica además una reestructuración de la economía mundial. Y en lugar de estar pensando cómo hacemos para minimizar los efectos de esta crisis, aquí estamos pensando quién será el candidato tal o cual en las próximas elecciones, si el presidente será vacado o renunciará, o si el Congreso se cerrará o no, o si se adelantarán las elecciones. Fíjense ustedes esa tremenda disparidad en la agenda que importa, la que he comentado, de los temas que he comentado, ¿no? Y la agenda que aquí tienen los políticos y quienes están ejerciendo tareas de gobierno. Vamos a hacer un pequeño alto y en el segundo bloque continuamos hablando de estos temas. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Continuamos en Punto Crítico, estimados amigos. Hoy, martes 31 de mayo del año 2022, por su canal Onda Digital Perú. Increíble, ¿no? Estamos ya finalizando mayo, ya estamos entrando a la mitad del año 2022. Hace poco nomás estábamos celebrando, bueno, si se puede hablar de celebrar el cambio del antiguo año al nuevo año. Bien, mientras esto está pasando en el mundo, guerra Ucrania, Rusia con sus consecuencias, crisis alimentaria que viene acrecentándose, inflación mundial en alimentos, energéticos y otros temas, reestructuración de la economía y consecuencias en el transporte marítimo y en la cadena de suministros como, digamos, resultado de la pospandemia y la pandemia misma que todavía no está totalmente resuelta. Es un verdadero crisol de crisis. No es una crisis, es una megacrisis la que tenemos ahora, pero esto está pasando, está evolucionando, y mientras eso ocurre, nosotros aquí tenemos una agenda donde pareciera que el mundo no es lo importante, y que lo importante es lo que está pasando en Perú. Nada más equivocados. Pero en este segundo bloque quiero aprovechar para tratar de explicar, ojalá lo pueda hacer de la manera más clara posible, ¿por qué, frente a esta crisis, la situación que tiene Perú en este momento, política y económicamente, no es la adecuada para poder afrontar esta situación mundial que afecta a todos? Es cierto, ahí no hay duda. Hay crisis internacional. ¿Nos afecta? Claro que nos afecta. Pero decir que lo que está pasando en el Perú es producto de esa crisis internacional no es decir la verdad. Nos afecta, pero mucho más deberíamos preocuparnos de cómo estamos nosotros manejando lo nuestro y de qué manera eso ayuda o no a mitigar los efectos de la crisis o tal vez, en algún sentido, aprovechar la crisis para encontrar oportunidades para el país. La primera afirmación, entonces, todo se debe a una crisis internacional, no es correcta. Hay una cuota interna muy importante y esa cuota interna tiene que ver mucho con lo que está pasando a nivel político y concretamente con lo que hace o no hace el gobierno actual
liderado por el presidente Castillo. Y en ese sentido, hace unos días, la semana pasada en realidad, se desarrolló en Davos, Suiza, una pequeña ciudad suiza muy simpática, donde anualmente se desarrolla la reunión del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, o World Economic Forum, o WEF, sus siglas en inglés, es conocido por varias cosas. Primero, porque organiza este Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, una vez al año, y allí asisten entre 3.000 y 3.500 participantes, físicamente, no van allá. ¿Y quiénes son estos 3.000, 3.500 participantes? Los presidentes de las principales compañías del mundo, las líderes empresariales, los líderes de organizaciones de todo tipo, think tanks, tanques de pensamiento, jefes de organismos internacionales, incluso autoridades gubernamentales y mandatarios y presidentes. Es más o menos lo que, con mucha mayor vuelo, por supuesto, lo que aquí ocurre en el Perú cuando una vez al año se da la conferencia anual de ejecutivos, el CADE famoso, ¿no? Bueno, este es una especie de CADE mundial, pero mucho más amplio. Además de eso, cosa que no hace el CADE, el Foro Económico Mundial, que es una organización privada que se dedica a estudiar cómo va la economía mundial, cómo van los temas políticos que afectan la economía mundial, es la entidad que elabora anualmente lo que se llama el Índice de Competitividad Global. El indicador que hoy día es tan importante como el Producto Bruto Interno. Voy a explicarlo de esta manera. Lo voy a decir futbolísticamente. Hemos visto que nuestra selección masculina profesional de fútbol, ¿no?, está en Barcelona en este momento, preparándose para un amistoso con Nueva Zelanda el día domingo, que a su vez será un partido que será el último partido preparatorio previo a lo que será el partido crucial de repechaje entre el campeón o el puesto de Asia que va al repechaje, que no sabemos si va a ser Australia o Emiratos Árabes, ¿no? Todo parecería indicar que sería Australia, pero no lo sabemos, ¿no? Y Perú, ¿no?, que ya está clasificado para ese repechaje. Eso va a ser el 13 de junio. Estamos a 2 semanas de que se produzca el famoso repechaje, que es un partido único, y en ese partido de vida o muerte el que gana va al Mundial. Y esperemos que sea el Perú. Por cierto, ya el Perú le ha ganado a Australia en el Mundial de Rusia 2018. Le tocó la misma serie que le tocaría ahora, ¿no? Entonces Australia ahora depende de este partido para ir, y esperemos que no vaya porque Perú gana, y esperemos que así sea. Pero esto indica que el Perú es un país que tiene un fútbol competitivo en su campeonato local. No. Lo que significa es que el comando técnico que dirige Gareca y su equipo, y la dirección deportiva de la Federación Peruana de Fútbol que dirige Oblitas, Juan Carlos Oblitas, son y han sido en los últimos 7 años lo suficientemente eficientes, prospectivos y perseverantes para desarrollar un proyecto de largo plazo que ya ha significado que vayamos al Mundial Rusia 2018 después de 37 años que no íbamos a ningún mundial, y que existe una gran posibilidad de que vayamos consecutivamente al siguiente mundial que se desarrollará en Qatar en diciembre de este año 2022. Y esperemos que así sea. De manera que competitivamente nuestro equipo profesional está ahí peleando a nivel de los mejores equipos del mundo. Nuestro equipo es un equipo competitivo. Nuestros jugadores, cuando están en el equipo peruano, hacen un equipo competitivo. Competitividad quiere decir entonces capacidad para estar en lo que se hace, fútbol, economía, lo que sea, actividad comercial, ¿no? De igual a igual con los mejores del mundo en ese tema. Si no eres el primero, estás entre los primeros, ¿no? La competitividad es entonces una capacidad de ejercer un liderazgo mundial, ¿no?, sobre cierto aspecto, cierto tema, cierta actividad, ¿no?, y hacerlo con eficiencia, con productividad, con calidad, y estar permanentemente innovando para mantener esa posición competitiva.
en el último índice de competitividad que ya se ha publicado del año 2021, entre los primeros 10 países de mayor competitividad están Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, ¿no? Singapur, Hong Kong, Taiwán, Arabia Saudita y Estados Unidos. Ahí están creo que son los 10 primeros. Y los países nórdicos, de esa parte de Europa, ya pegada a la zona fría, ¿no es cierto? Junto con algunos países asiáticos, son los que están liderando estos puestos de competitividad mayor a nivel mundial. ¿Qué significa que son los más competitivos? Que están trabajando con mayor eficiencia, con mayor productividad, con mayor innovación, y por eso se convierten en los primeros en cada uno de los temas, educación, salud, políticas gubernamentales, economía, frente al resto del mundo. ¿Dónde está Perú? Allí está a mitad de tabla, puesto 50 y tantos, por ahí puesto 60 en algunos de los temas. Volviendo al fútbol, entonces, somos competitivos con nuestra selección, pero en cambio, cuando ya estamos viendo el campeonato local, el campeonato de fútbol descentralizado de primera división, también hacen partidos muy interesantes, Universitario, Cristal, Alianza, ¿no? Y otros equipos importantes. Pero cuando van a la Copa Sudamericana o a la Copa Libertadores, que se expone ya un fútbol a nivel sudamericano, ¿no? Perdemos casi siempre. El único que está haciendo, sacando orgullo por el Perú es el equipo de Melgar de Arequipa, que se acaba de clasificar para la siguiente etapa del campeonato sudamericano, eliminando a equipos importantes con una muy buena campaña. Además está liderando el campeonato local, pero el campeonato local en general no es competitivo. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque cuando nuestros clubes deportivos se exponen ante otros de otros países cercanos como Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, incluso no salimos triunfadores. ¿Por qué ocurre eso? Porque el entorno en que se maneja el campeonato local de Perú es un entorno ineficiente, donde no hay trabajo en divisiones inferiores, no hay planeamiento a largo plazo, no se trabaja, en el aspecto socioeconómico de los jugadores, se pierden a muchos jugadores que pudieran ser profesionales de gran nivel porque en las edades claves están abandonados, no hay campeonato de reservas, los propios clubes no tienen la potencia y la espalda financiera suficiente, muchas veces las dirigencias están vinculadas a temas de corrupción, en suma, un conjunto de elementos o un disjunto más bien que solo explican una situación de mediocridad, y eso es la antítesis de la competitividad. Volviendo a la reunión de Davos en Suiza, que fue la semana pasada, entonces allí estaban 3.000, 3.500 de los mejores líderes del mundo en todos los campos, escuchando a los expositores. Y Perú estuvo representado por la señora vicepresidenta de la República, la ministra Dina Boluarte, vicepresidenta. Como el presidente no pudo ir, porque obviamente su situación política interna acá exige que esté presente, entonces le encargó a la vicepresidenta como corresponde, ¿no? Hasta ahí, normal. El tema es que cuando la señora vicepresidenta fue invitada, como es la vicepresidenta, la colocaron en un panel donde habían presidentes de otros países. Estaba el presidente de Colombia, si no me equivoco, el presidente de Costa Rica y otro presidente más, no recuerdo. Porque vicepresidente y presidente es el mayor nivel jerárquico en la estructura de un Estado. La señora Boluarte, en su discurso en ese panel, que no dura más de 12 minutos, ¿no? intenta invitar a los que están allí en Davos, en la reunión del foro, intenta invitarlos al Perú. Vengan, aquí dice, hay confianza, el gobierno los va a apoyar, aquí aseguramos plena estabilidad jurídica, Perú es hermoso, y ciertamente lo es, ¿no? Pero luego, cuando la señora Boluarte hace unas declaraciones dentro del mismo foro, ya fuera del panel, y le preguntan por la inversión minera, le sale el tema ideológico y dice, sí, porque la inversión minera se lleva todo el oro, se lleva toda la plata, hace muchos años que lo hacen, abusan, contaminan, no pagan impuestos.
en otras palabras, con una mano les decía, vengan, que aquí generamos confianza, y con la otra les decía, no vengan porque los odiamos aquí, ¿no? No queremos inversión extranjera porque miren, esto es lo que pasa en la minería. Ese discurso tan contradictorio y además que no corresponde a la verdad, ciertamente hay hechos de contaminación y probablemente hay empresas que incurren en este tema, pero la gran mayoría de las empresas mineras o no mineras, extranjeras o peruanas privadas, no están en ese tema. Entonces la posición de la señora Boluarte, representando al Perú como vicepresidenta allí, pues fue tremendamente errónea, porque lleva una posición que en todo caso será su posición y tal vez de algunos de los menos del 10% que votaron por ellos, por Perú Libre me refiero, en la primera vuelta, ¿no? Pero esa no es la posición mayoritaria en el Perú y representativa, ¿no? De manera tal que ahí hay una contradicción. Pero nuevamente, ante ese foro de inversionistas que lo que están buscando es confianza, credibilidad, certidumbre, estabilidad, la señora Boluarte dice, porque no nos están dejando gobernar. En el Perú, la derecha no nos deja gobernar, ¿no? Y por eso estamos todavía sin poder, como atados de manos, sin poder hacer las cosas que queremos hacer. Eso también es una falsedad. Y ya varias veces lo escuchamos. Se lo hemos escuchado al presidente Castillo cuando viajó a Estados Unidos y a México, al punto que el presidente mexicano, López Obrador, lo repite a cada rato. En Perú, la derecha no lo deja gobernar al presidente Castillo. El presidente Castillo, cuando va, las pocas veces que ha viajado, se victimiza y dice, como yo soy un profesor rural, no aceptan que yo sea un presidente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero es lo que él dice. La verdad es que el gobierno del presidente Castillo no necesita oposición. No necesita adversarios. Se dispara a los pies solito y todos los días, ¿no? El hecho de que le hayan censurado varios ministros y el hecho que haya tenido que cambiar 4 gabinetes no tiene que ver con una intransigencia del Congreso para no dejarlo trabajar. Tiene que ver con lo impresentable que son esos gabinetes, con los problemas que esos mismos gabinetes o ministros se han generado, con sus declaraciones, con sus antecedentes, con sus acciones e incluso en tan corto tiempo con una serie de temas que se están investigando de presuntos actos de corrupción. Entonces, no son los enemigos ni los adversarios políticos los responsables de que aquí las cosas vayan mal. Es el propio presidente, porque según la Constitución, el único que tiene la responsabilidad de nombrar a los ministros es el presidente de la República. Y si se equivoca tan seguido, nombrando a personas que no tienen el perfil, que no tienen la experiencia y que además tienen un currículum de dudoso, de dudosa consideración para semejante tarea, ministro de Estado, entonces la responsabilidad es enteramente del presidente, ¿no? Y no de la oposición. De manera que esta frase, la derecha no nos deja gobernar, simplemente es una situación que no es real. Y creo que hay que explicarlo, porque cuando se habla en el extranjero de esto, claro, la gente no conoce mucho y dice, bueno, pobrecito, el profesor Castillo no lo dejan trabajar. Pero no, es el profesor Castillo el que se ha generado el 90% de los problemas que tiene este gobierno y de sus propios problemas, ¿no? También hay otra frase que escuchamos. Bueno, ¿y cuál es la propuesta entonces del gobierno del presidente Castillo? ¿Cuál es la propuesta para salir de estos problemas que vive el Perú en el contexto mundial? Se resuelve en una sola supuesta acción: cambiar la Constitución. Y claro, uno dice, bueno, cambiar la Constitución, ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué parte de la Constitución concretamente quiere cambiar, ¿no? ¿Para dónde vamos a ir con la supuesta nueva Constitución? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque no hay una respuesta inteligente, clara, meditada. A veces lugares comunes, como por ejemplo, bueno, para tener realmente una educación para todos. Sí, pero la Constitución actual ya dice que sea una educación para todos. En todo caso, el problema es que no se cumple lo que ahí dice. Pero de ahí a que un cambio en la redacción de ese artículo cambie la educación en el Perú, no hay ninguna posibilidad. O sea, no, eso no es así.
En realidad, el cambio que se quiere hacer en la Constitución, y no se dice así, por eso yo trato de explicarlo, es porque realmente lo que se quiere es cambiar dos temas en la Constitución. El primero es cambiar el sistema político para permitir las reelecciones permanentes que en otros países que tienen esta ideología, la del presidente Castillo, la del señor Cerrón, la de Perú Libre, ¿no? Ejemplo, Venezuela, Nicaragua, la Bolivia de Evo Morales, e incluso Cuba y Ecuador en algún momento, ¿no? Se cambiaron la Constitución y de esa manera varias veces Evo Morales fue presidente, Daniel Ortega en Nicaragua sigue siendo presidente ya no sé cuántas décadas, ¿no? En Venezuela primero fue Chávez y ahora heredó esa forma de trabajo Maduro, con los resultados que vemos, que no tengo que explicarlo porque son evidentes, de fracaso y de total ineficacia, ¿no? Pero el gobierno del presidente Castillo insiste en esa tesis, no porque crea que la Constitución va a cambiar los problemas, sino porque es la forma como ellos pueden realmente perpetuarse en el poder, como lo hacían antes por las armas y ahora intentan hacerlo aprovechando de la propia capacidad institucional de la democracia. Y la otra razón por la que quieren cambiar la Constitución es porque quieren cambiar el capítulo económico. No creen en la inversión privada. Creen ideológicamente que el Estado es el que debe participar en la producción, en la generación, en el control de los medios de producción, en el control de la explotación de los recursos naturales, en la exploración del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, y esto debe ser así porque el modelo económico ha fracasado. Y yo creo que ahí también hay otra falsedad. En realidad, la Constitución no es ninguna solución. La Constitución tampoco es un documento rígido que no puede cambiar. De hecho, la Constitución actual peruana es ya una Constitución que tiene muchos cambios de la Constitución original del 93. Cambios que en algunos casos han significado modificaciones en función de las nuevas circunstancias y en otras cosas precisiones y mejoras. Así que así se va haciendo el cambio constitucional, pero no con una cuestión ideológica, sino con una cuestión que es explicable legal y constitucionalmente. Entonces, la Constitución es el caballito de Troya con el cual tratan de, hasta el momento en el Perú infructuosamente, gracias a Dios, y también al Congreso, que hay que decirlo, que aunque tiene otros errores, aquí ha sido digamos, el bastión democrático que ha impedido que se desarrolle ese deseo en Nicaragua, como Bolivia, Venezuela, etc. Pero viene el asunto, el modelo económico es el que tiene que cambiar, ¿no? Y la verdad que eso también es falso. Primero, ningún modelo económico es perfecto. Y segundo, vamos a ver las cifras. Del 2000 al 2019, antes de la pandemia, la pobreza, como consecuencia del crecimiento económico que en esos 20 años hubo, bajó de casi el 60% al 20%, casi 40 puntos, por el mismo método de pobreza monetaria como se mide la pobreza en todo el mundo. Bajar 40 puntos la pobreza es un fracaso. Crecer durante 20 años entre 5 y 7% anual incluso es un fracaso. Generar centenas de miles de empleos, millones de empleos en realidad, con un crecimiento constante y con una inversión que crecía privada a 2 cifras, generando empleo con una inflación menor al 3%, entre 2 y 3%. Eso es un fracaso. Luego viene la pandemia, y la pandemia hace retroceder en los aspectos sociales al modelo, porque la pobreza que estaba en 20 retrocede al 30, pero como consecuencia de la pandemia, no del crecimiento. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno del presidente Castillo? Se ha encargado, tanto en la campaña electoral, primera y segunda vuelta, como en el gobierno mismo, en lo que va del gobierno, en espantar a la inversión privada, en tener un discurso anti-inversión privada, abiertamente, y que definitivamente genera desconfianza, incertidumbre, en fin. Y definitivamente la inversión privada ha respondido. En este momento, la expectativa de crecimiento de la inversión privada es cero. Y es más, en este momento la inversión privada está cayendo o creciendo negativamente.
Consecuencia, sin inversión privada, que es lo fundamental para el crecimiento, la inversión pública no genera más del 20% de la riqueza del país, el 80% de la inversión es inversión privada, nacional, extranjera, pequeña, mediana o grande, ¿no? Esa inversión está en este momento solo manteniéndose, pero no hace ningún proyecto nuevo, ninguno. El aeropuerto no es proyecto nuevo, desde hace 10 años. La segunda línea del metro es un proyecto que también viene de hace 7 u 8 años. No hay un solo proyecto nuevo importante. Y también así hay miles de proyectos parados en minería, en industria, en agronegocios, en turismo, en todos los sectores. Y eso ya es un costo importante. Vamos a seguir en este punto. En el último bloque vamos a hacer un alto en este momento. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Volvemos, estimados amigos, a esta tercera y última etapa o bloque de nuestro programa Punto Crítico del día de hoy. En el primer bloque hablamos de qué está pasando en la economía mundial, con grandes desafíos y problemas que todavía están en proceso de ser solucionados y que tienen impacto en todo el mundo y en nuestro país también. En el segundo bloque hemos hablado de los errores, la percepción totalmente equivocada que tiene el gobierno del presidente Castillo sobre lo que hay que hacer y, por supuesto, la total ausencia de un conocimiento de lo que está pasando en la economía mundial e incluso lo que pasa en la economía peruana. En este último bloque vamos a tratar de redondear el argumento para explicar, en nuestra opinión, en mi opinión, qué hay que hacer. Bueno, dadas las circunstancias, estimados amigos, lo único que queda hacer es encontrar una salida política a este tema. En otras palabras, yo soy un demócrata. Por lo tanto, todo lo que planteo y todo lo que pienso siempre está en función de sostener la democracia, la institucionalidad, las libertades y, por supuesto, en un marco estrictamente constitucional. Y entonces, en ese marco y dado esa precisión que estoy haciendo, tenemos que encontrar una salida política, constitucional, pero política. Frente a un problema extraordinario, hay que buscar alguna solución extraordinaria. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, una primera, que sería la más fácil, desde el punto de la menos compleja para el país, pero parece ser la menos posible, es que el presidente renuncie, ¿no? Esa es una posibilidad, lo plantea la Constitución, pero claramente no parece estar en la agenda del presidente, ni parece el presidente darse cuenta de lo que está pasando y de su propia situación, ¿no? Política y de su futuro. Porque claramente, cuando deje de ser presidente, hoy o dentro de algún tiempo, no lo sé, el presidente Castillo definitivamente tiene tantos temas en los que está involucrado o por los que tiene que ser investigado, que sin duda va a pasarla muy mal. Porque por muchísimo menos, pero por muchísimo menos, otros presidentes han sido investigados, son investigados, o incluso han sido vacados o han sido obligados a renunciar. Así que eso está claro. Y tal vez esa es la principal razón por la cual el presidente no va a renunciar voluntariamente, porque mientras esté el presidente, por lo menos está protegido
por el hecho de que no se le puede acusar mientras dura su mandato. Investigar sí, pero no acusar, que es un tema ahora que la Fiscalía ya decidió iniciar la investigación de varios de los aspectos que hoy son públicos. Entonces la renuncia no parece ser algo posible. Pero entonces, ¿por dónde? El otro camino constitucional es que el Congreso de la República inicie una vacancia por incapacidad moral permanente, que es el concepto que podría utilizarse, porque no es una enfermedad el tema, ni un abandono del país, no es eso. O no es muerte tampoco. Por lo tanto, tenemos aquí una situación que sería incapacidad moral permanente. Pero para ello, ese es el mismo concepto que se utilizó para el señor Vizcarra, para vacarlo, se necesitan 87 votos, una mayoría calificada, 87 o más votos sobre 130. Y definitivamente no hay los 87 votos, faltarán 20. Y la pregunta es, ¿esos 20 votos podrán cambiar de posición para ponerse en una posición para vacar al presidente? Eso solo podría pasar si las acusaciones que hoy están por todo lado contra el presidente, las investigaciones periodísticas, parlamentarias, fiscales, empiezan a revelar hechos que ya indudablemente involucran, conciernen al presidente, a su entorno más directo, y consecuentemente ya el tema es una situación insostenible desde el punto de vista político. De manera que esa alternativa no está del todo descartada y habrá que ver qué pasa. Mientras tanto, en la Comisión de Acusaciones Constitucionales están presentadas ya, entiendo, 3 acusaciones constitucionales contra la vicepresidenta Dina Boluarte y cerca de 7 u 8 contra el presidente Castillo. Ese es otro camino, ¿no? No es la vacancia. Pero el presidente sí puede ser denunciado constitucionalmente y suspendido o inhabilitado para desarrollar ese cargo. Entonces, ahí vienen las salidas políticas que pudieran existir. Si, por ejemplo, el de la señora Boluarte, desde mi punto de vista, es el que más rápidamente va a salir. La señora Boluarte, siendo ya vicepresidenta en ejercicio de la República el año pasado y ministra de Estado, ha mantenido su cargo de presidenta de una organización privada, el Club Apurímac. Ustedes dirán, pero eso es una falta menor. Bueno, también fue una falta menor, pero inconstitucional, la que tuvo el señor Muñoz, Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, que ya fue vacado, ¿no? ¿Y por qué? Porque siendo alcalde, ¿no? Participó en el directorio de la empresa Sedapal, tratando de beneficiar a la ciudad, pero participó, porque él es abogado, se equivocó. O sea, entró a un asunto que la Constitución prohíbe. Un funcionario público no puede hacer otra cosa mientras es funcionario público que no sea dictar clases hasta 10 horas que te permite la Constitución, mientras tiene el cargo público, ¿no? Entonces, no puede estar en una empresa privada. No puede, sea de fines de lucro, sin fines de lucro, no importa, ¿no? De manera que lo de la señora Boluarte es, creo, un tema que es cuestión de tiempo. Y la señora o va a ser inhabilitada o va a ser, sancionada con su separación mientras se hace la investigación. En fin, ya dejaría de ser vicepresidente. Y entonces estaría solamente el presidente y el Congreso, porque ya el otro vicepresidente no existe, ¿no? Era el señor Cerrón, pero fue inhabilitado por los asuntos que ya conocemos. En consecuencia, en este camino de posibilidades, la posibilidad de una denuncia constitucional aprobada por el Congreso, primero para la señora Boluarte y otra para el señor Castillo, parecen ser las posibilidades en el corto plazo van con mayor, fuerza para terminar finalmente en una situación contraria al presidente. Con lo cual, se precipitaría la situación de la transición democrática, porque en la sucesión tendría que venir quien preside el Congreso y una vez que está interinamente quien preside el Congreso, tiene que convocar inmediatamente elecciones generales lo más pronto posible. Y vendría una situación de adelanto de elecciones. La otra posibilidad sería que la situación se vuelve tan complicada, pero ahí tendría que tener también Perú Libre y el propio Castillo una posición favorable, que las fuerzas políticas representadas en el Congreso se ponen de acuerdo y adelantan las elecciones para que no seguir en este sufrimiento.
Y realmente cualquiera de las posibilidades que he mencionado están en juego, pero mientras tanto es como una sangría, ¿no? Seguimos perdiendo sangre, seguimos en este sufrimiento, porque el gobierno ni tiene intención de cambiar su posición con respecto a la tarea pública, ni tiene equipo para hacerlo, ni el presidente muestra signos de entender qué es lo que tiene que hacer, ni tampoco vemos que los partidos que apoyan al presidente en el Congreso estén dispuestos a hacerlo. Entonces, eso complica más el tema. Y volviendo a lo que hablamos en el primer y segundo bloque, complica más el tema económico, porque todo esto se resume en una sola cosa. La inversión privada no va a regresar al Perú para nuevos proyectos, extranjero, nacional, mediana, grande, y los millones de emprendedores peruanos, 9, 10 millones, que son los que sostienen la economía de la familia diariamente y que son inversionistas privados también con sus 200, 300, 500 o 1.000 o 2.000 soles que invierten, ¿no es cierto? Ellos tampoco van a hacer algo cuando su instinto les dice, su olfato les dice que la economía no está para tomar riesgos, sino para simplemente cubrirse de esos riesgos. Esta es la situación, estimados amigos, que está pasando Perú. Creo que la salida política, cualquiera que sea, la tenemos que ir construyendo. No podemos seguir como estamos. Esa sangría no solo va a generar anemia, sino puede generar muerte, hablando en términos figurativos. Y entonces tenemos que tomar acción porque esta situación es muy grave. Y cuando eso ocurra, cuando esa salida política, cualquiera que sea, que los caminos constitucionales permiten, se dé, lo primero que hay que buscar entonces será un pacto político lo más amplio posible para generar hacia adelante un cambio en la manera de hacer política, en la institucionalidad, fortaleciendo la democracia y acercándose a la gente y a sus preocupaciones, que es lo que ahora no existe y eso es lo que la ciudadanía más reclama. Estimados amigos, espero haber aclarado un poco el panorama internacional y nacional y de esta manera explicado objetivamente, con datos, con razones, por qué tenemos que tomar acción. Esto no es una cuestión de gustos, de preferencias, de que esto me gusta, esto no me gusta, no. Estamos en un momento crítico de la historia de la República Peruana que tenemos que resolver. Y tenemos que resolver favorablemente para los intereses del país, no para los intereses del señor Castillo, ni del Perú Libre, ni del señor Cerrón, ni de algunos partidos. No, esto tiene que estar los intereses del Perú por encima de cualquier interés personal o de grupo. Dios mediante, nos vemos la próxima semana, siempre martes a las 7 en punto en vivo por su canal Onda Digital Perú. Hasta entonces, que les vaya muy bien, estimados amigos.